Regresamos a otro capítulo increíble de Deuteronomio y regresamos al capítulo 12 en esta noche. Deuteronomio capítulo 12. Recordarán que en el primer mandamiento del Decálogo el Señor mandó esto: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y recuerden que aquí en Deuteronomio 12 el Señor les dio varios ejemplos a los israelitas de cómo aplicar este mandamiento. Y seguimos aquí, estudiando lo útil que es para nosotros entender este capítulo para pensar, para vivir de una manera que exalta a nuestro amado Señor Jesucristo y que refleja, que demuestra que Él es el centro de nuestra vida. Y recuerden que aquí en Deuteronomio 12 estamos estudiando, como empezamos hace 15 días, dos áreas de adoración obediente para Israel que nos enseñan cómo adorar. Dos áreas de adoración obediente para Israel que nos enseñan cómo adorar. Cómo adorar. En primer lugar, en los versículos 1 al 28 vemos la adoración obediente en un lugar, y en segundo lugar, en los versículos 29 al 32, la adoración obediente en su totalidad. Entonces, continuamos con la primera, la adoración obediente en un lugar. La adoración obediente en un lugar. Versículos 1 al 28 cubre esta primera sección, y la última vez llegamos hasta el versículo 14 y hoy continuamos con el 15. Entonces, vamos a entrar sin más preámbulo porque hay mucho aquí y van a ver qué rico es este texto, de nuevo comenzando en el versículo 15. Vean lo que dice aquí el Espíritu de Dios a través de Moisés. Deuteronomio 12:15. Con todo y que, versículo 14, cuando estuvieran establecidos en la tierra de Canaán, debían llevar sus animales que presentarían como ofrenda al lugar que el Señor mandara. Con todos esos mandamientos, es la idea aquí en el 15. Vean el texto. Con todo podrás matar y comer carne en todas tus poblaciones conforme a tu deseo. ¿Qué es esto? Si se les antojaba una carnita, podían matar un animal dentro de lo que el Señor les mandó para comer y se lo comían, vean el texto en el 15, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. De nuevo, vean que la bendición del Señor era lo que determinaba lo que tenían para comer. Vean, hermanos, qué recordatorio de que es solo por la bendición del Señor que tenemos comida. No lo olvidemos, es únicamente, versículo 15, según la bendición que Jehová tu Dios te haya dado. Aplicándola a nosotros, por eso le agradecemos por la comida, como dice 1 Timoteo 4:3, y vean al final del versículo 15, dice aquí el texto en Deuteronomio 12:15 al final, el inmundo y el limpio la podrá comer, como la de gacela o de ciervo, o se puede traducir venado. ¿Qué quiere decir esto? Que podían comer la carne de estos animales que el Señor les proveyera, sin importar el lugar donde estuvieran, sin importar si ellos cumplían o no con los requisitos para adorar. ¿Por qué? Porque no iban a ofrecer estos animales en adoración en el lugar que el Señor escogió, solo los iban a comer. Y escuchen, incluso al darles esta libertad de disfrutar de comer de ese animal, el Señor les mostró que debían adorarlo de manera exclusiva en la manera en la que debían comer. ¿Dónde dice eso? Versículo 16. Una aclaración. Dice aquí en el 16, solamente que, esta era la única restricción en comer de ese animal del versículo 15. Solamente que, versículo 16, sangre no comeréis. Sobre la tierra la derramaréis como agua. ¿Por qué? ¿Por qué no podían tomarse su juguito de sangre como si fuera un clamato? Lo veremos en el 23, versículo 23. Pero observen aquí, hermanos, hasta aquí.
que la adoración exclusiva al Señor se extiende a toda área de la vida. ¿Cómo vemos eso? Aquí vemos que ni Israel en su época bajo la ley, ni nosotros en esta época de la iglesia, podemos separar o aislar ciertas áreas de la vida de nuestra adoración al Señor. Piénsenlo. No es que cuando estoy aquí con todos los hermanos congregado, soy abnegado y amable, pero en la casa y el trabajo soy egoísta y grosero con mi familia y los compañeros de trabajo. Por supuesto que no. Incluso piensen en esto, incluso en el área de la libertad cristiana, donde el Señor no nos da mandatos específicos, aún esa área de libertad cristiana es regulada, es limitada por los mandatos que el Señor nos da. ¿Qué mandatos? En resumen, no porque hacer algo no es pecado, debo hacerlo. No debo hacer nada que lleve a pecar a otro hermano. No debo hacer nada que me lleve a pecar. No debo hacer nada que estorbe el progreso del Evangelio. No debo hacer nada para que el Señor se vea mal. Entonces, toda área de la vida está bajo el señorío de Cristo. Está bajo su autoridad. Esto es adorarlo de manera exclusiva. Y para mostrarles aquí que esto de comer del versículo 16 de ciertos animales de cierta manera era la excepción, les recuerda aquí en el 17 lo que ya les había dicho en el versículo 6 y 7. Vean ahí, Deuteronomio 12, 17. Ni comerás en tus poblaciones, o se puede traducir dentro de tus puertas, como lo traduce una versión. Esto apunta a que estarían ya establecidos en la tierra prometida. Recuerden, cuando oyeron esto por primera vez, estaban en el desierto. Pero cuando ya estuvieran establecidos en la tierra prometida, vean el texto en el 17, ni comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, de tu aceite, ni las primicias de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ni las ofrendas elevadas de tus manos. ¿Por qué les dijo esto? Esto quiere decir que lo que le iban a ofrecer al Señor en adoración, no debían ofrecerlo en cualquier lugar que se les antojara, cualquier lugar que se les diera la gana. No, sino que, versículo 18, sino que delante de Jehová tu Dios las comerás. Escuchen esto, ya lo vimos esto hace 15 días, véanlo. En el lugar, versículo 18, el lugar, no los lugares. En el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, y el levita que habita en tus poblaciones. Te alegrarás, o se puede traducir, te gozarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos. De nuevo, igual que en los versículos 7 y 12, vean aquí en el versículo 18 que toda la familia, incluyendo los siervos, participaban de la adoración y se gozarían por todo lo que el Señor les había dado. Dices tú, bueno, pero ¿por qué les repitió eso? ¿Por qué les dijo lo mismo aquí en el 18 que ya les había dicho en el 7 y el 12? ¿Por qué la repetición? Aquí en el 18 hay algo más, no es nada más una repetición, sino que observen que viene el 18 después de que les explicó versículos 15 al 17 la libertad limitada que podían disfrutar al comer ciertos animales de cierta manera. Entonces, la idea es esta, escuchen, incluso con esa libertad limitada, si ellos eran obedientes en su adoración exclusiva al Señor, estarían gozosos. Sería un deleite, sería un placer adorar al Señor de manera obediente. Y vean, hermanos, qué verdad tan maravillosa, qué verdad que se aplica a nosotros también. El Señor es tan bueno, tan amoroso, que si somos obedientes a su palabra,
incluso en las limitaciones que establece nuestra libertad en Cristo, su Espíritu va a llenar de gozo nuestra vida por someternos a su palabra. Esto es una verdad que vemos aquí aplicada a nosotros. Entonces, la satisfacción real, genuina, no la vas a encontrar en vivir para el dinero. No vas a encontrar satisfacción en vivir para los bienes raíces, las propiedades, las casas o el trabajo. No vas a encontrar satisfacción si dedicas tu vida al placer sexual o a los viajes, a la comida, la música, al poder, la popularidad, el deporte, el cuerpo, la apariencia. No. La satisfacción real no la vas a encontrar, escucha, en hacer lo que se te antoje sin límites. Vivir así te deja insatisfecho. Así lo afirmó Salomón en Eclesiastés capítulo 2, ¿recuerdan? Se entregó una vida sin límites y después de haber probado, después de haber buscado satisfacer todo deseo que tenía, terminó diciendo, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Esto es algo vacío. Es algo que no es como un aliento. Es como un aire. No es nada. No es nada. ¿Y por qué? Piensen en esto, hermanos. ¿Por qué vivir sin límites? ¿Por qué vivir haciendo lo que se nos antoja nos deja insatisfechos? Porque esa es una vida que viola el primer mandamiento. Esa es una vida que viola el mandamiento de no tener dioses ajenos delante del Señor Jesucristo, delante del Dios verdadero. Y una vida así, una vida de pecado, está llena de tristeza e insatisfacción. Así vive el incrédulo. Así vivíamos sin Cristo. Incluso como cristianos, cuando no andamos en el Espíritu, cuando hacemos lo que se nos antoja, no andamos en el Espíritu, no estamos satisfechos. Sí hay una medida de placer en el pecado. ¿Recuerdan? Lo dijo ahí el escritor de Hebreos 11, los placeres temporales del pecado. Es un placer pasajero, superficial, temporal. Como alguien dijo, recuerden hermanos, lo hemos dicho, es como tomar agua de mar. ¿Tienes sed? ¿Tomas agua del mar y estás satisfecho? No. ¿Tienes todavía sed? Más sed incluso. Así es el pecado. Entonces, por eso nos dice en Romanos 3, cuando una persona no conoce a Cristo en su estado natural, quebranto y desventura hay en sus caminos. Esto es, hay sufrimiento, hay tristeza, no hay paz para los impíos, citando a Isaías. Esa es una verdad universal. Y de nuevo, aquí en el versículo 18, hermanos, vean el texto al final cuando dice, ¿te alegrarás delante de Jehová tu Dios de toda la obra de tus manos? Hermanos, aquí tienen ustedes otra vez esta verdad de dónde está el gozo verdadero. El gozo verdadero está en adorar al Señor como Él lo ha establecido en su palabra. Y vimos eso con cierto detalle, recuerdan, en nuestro último estudio de Deuteronomio 12. Pero regresen aquí al versículo 19, Deuteronomio 12, 19. Vean lo que dice el texto. Ten cuidado. Igual que en el versículo 13, debían protegerse, debían guardarse, es la idea ahí. Les dice en el 19, véanlo, ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. En otras palabras, debían tener cuidado en este asunto de obedecer al usar las ofrendas como el Señor mandó para que el levita tuviera que comer. Porque ya explicamos que el levita vivía de las ofrendas. Dice, ese levita era un zángano, era un parásito. ¿Por qué? Bueno, hermanos, no. No es que era un parásito, no es que era un flojo. El levita vivía de las ofrendas porque Dios escogió a los levitas para que trabajaran, recuerdan, al cuidar del tabernáculo. Ahí lo vemos en Números capítulo 4. Y aquí vean en el 20, el Señor les dio más detalles de cómo disfrutar
de esa libertad de comer del versículo 15. Vean el 20. Cuando Jehová tu Dios ensanchare tu territorio, la idea aquí es que ya que Dios los hubiera metido en la tierra que les prometió, vean la siguiente frase en el 20, como Él te ha dicho. Él iba a cumplir su palabra al meterlos a la tierra y ya estando en la tierra. Esto es lo que diría el israelita, versículo 20. Y tú dijeres, escuchen esto, comeré carne porque deseaste comerla. Conforme a lo que deseaste podrás comer. En otras palabras, podían satisfacer su deseo de comer carne. Aquí tienen una muestra maravillosa del amor del Señor, de la bondad del Señor. ¿Cómo? En concederles, escuchen esto, en concederles satisfacer un deseo no pecaminoso por el simple gusto de disfrutarlo. Aquí vemos la bondad del Señor reflejada en el versículo 20, en concederles satisfacer un deseo no pecaminoso, simplemente un deseo por el gusto de disfrutarlo. Así como a ti se te antoja, oye, se me antoja un cafecito. Bueno, no es pecaminoso el cafecito, te tomas tu cafecito y se me antoja un pancito, se me antoja esto, se me antoja aquello. Y es un asunto en el que damos por sentado que no es pecaminoso y lo disfrutas. Esa es la idea aquí. El Señor es tan bondadoso que nos concede disfrutar de tantas cosas que nos gustan. Piénsenlo. Que tú, que yo, podamos disfrutar de un traguito, de un té que te gusta, que puedas disfrutar de un refresco que te gusta, que puedas disfrutar de un agua o jugo que te guste y después digamos, eso estuvo delicioso. Eso es una muestra de la bondad de Dios. Esa es la idea aquí en el versículo 20. Comeré carne porque deseaste comerla, conforme a lo que deseaste podrás comer. Que quieras ver un partido del Mundial de Fútbol o que quieras ver otro deporte no de tan alta calidad como el fútbol. Ahí estamos rozándole al pecado, hermanos. O que, hermana, quieras ver una película, tu película favorita, Sensatez y Sensibilidad, por 10ª vez. Y la puedes ver y la disfrutes. Eso es un regalo de la bondad del Señor. Estamos llenos de esos regalos a diario, ¿no es cierto? Digo, ¿cuántas cosas no pecaminosas haces a diario que disfrutas? ¿Y por qué las haces? Simplemente porque te gusta, las disfrutas. ¿Y sabes por qué puedes hacerlas y disfrutarlas? Versículo 20, porque el Señor te lo concedió. Entonces, versículo 20, ya que estuvieran en la tierra, si se les antojaba comer carne, podían hacerlo, pero de nuevo, podían disfrutar de esa libertad dentro de ciertos límites, y al hacer esto demostraría su adoración exclusiva del Señor. Y vean el 21, Deuteronomio 12, 21. Si estuviera lejos de ti el lugar que Jehová tu Dios escogiere para poner allí su nombre, podrás matar de tus vacas y de tus ovejas que Jehová te hubiere dado. De nuevo, observen aquí, les recordó que lo que tenían, lo que podían comer, el Señor se los había dado, como a nosotros. Lo que tenemos, lo que podemos comer, lo tenemos porque el Señor nos lo ha dado. Y versículo 21 al final, Moisés concluye, como te he mandado yo, y comerás en tus puertas según, escuchen esto, todo lo que deseares. De nuevo, siempre y cuando fuera dentro de esos límites de lo que no es pecaminoso. Ahora, este versículo 21 nos da más detalles de lo que vimos en los versículos 15 y 16, pero añade aquí, entendemos, ya no se acuerdan de lo que vimos en los versículos 15 y 16, yo tampoco, no se preocupen, pero aquí añade algo al principio del versículo 15, lo vamos a explicar. ¿Qué tiene que ver el principio del versículo 21 de que estuvieran lejos
del lugar que el Señor escogió con comer lo que quisieran? Bueno, aquí, junto con la palabra matar del versículo 21, matar aquí, a partir del hebreo, esa palabra significa matar para un sacrificio religioso. Y la idea es esta: incluso su comida por gusto, simplemente porque se les antojó, incluso esa comida que era solo porque se me antojó carne y puedo comer esto, no estoy violando ningún principio bíblico, no estoy violando nada de la ley, se me antoja comer eso, me lo quiero comer, incluso eso, esa comida, ese deseo de comer por gusto, en algo no pecaminoso, incluso eso sería un acto de adoración. Y esto volvería a mostrar su adoración obediente, exclusiva del Señor. Esto mostraría que no tendrían dioses ajenos delante del Señor. Y hermanos, aquí tenemos otra gran verdad. Así es también con nosotros desde este punto de vista. Escucha, todo lo que hacemos como cristianos debe ser con el fin de agradar al Señor. Incluso lo más rutinario, lo necesario para vivir, como comer o beber, debe ser realizado para la gloria de Dios. 1 Corintios 10:31, ¿recuerdan? Y de esta manera, hermanos, todo lo que hacemos es un acto de adoración al Señor. ¿Cómo nos ayudaría a recordar esto, especialmente cuando tenemos que hacer algo que no disfrutamos tanto como acabar un reporte, lavar un excusado, limpiar un traste, lo que sea? Todo en nuestra vida es una oportunidad de adorar al Señor y por eso debemos esforzarnos por agradarlo en todo por su gracia. Y al igual que Israel, esto demuestra que Él es el único al que adoramos, el único para el que vivimos. En otras palabras, que no tenemos dioses ajenos delante de Él. ¿Y cómo debían comer los israelitas de esos animales del versículo 21? Véanlo en el 22, Deuteronomio 12:22. Lo mismo que se come la gacela y el ciervo, esto es, podían comerlos, aunque la gacela y el ciervo no se ofrecían en sacrificio, así las podrás comer. El inmundo y el limpio, esto es, el israelita que estuviera ceremonialmente inmundo y el que estuviera ceremonialmente limpio, podrán comer también de ellas. Esto quiere decir que los israelitas podían compartir ese alimento con otros israelitas, aunque esos israelitas con los que compartían estuvieran ceremonialmente inmundos, ceremonialmente sucios, digamos. Recuerden, para poder estar ceremonialmente limpios tenían que cumplir con ciertos requisitos. Y aquí, como era una comida por gusto, no pecaminosa, podían disfrutar de ella. Pero debían recordar algo muy importante al disfrutar de esta libertad. Versículo 23. Vean lo que dice Deuteronomio 12:23. Solamente que te mantengas firme, esto es, que te esfuerces. Se tenían que esforzar en no comer sangre. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Esforzarse por no comer sangre? Esto se oye como si fuera una tentación para ellos comer sangre. Digo, nosotros dices, esfuérzate por no comer sangre. No, pues no hay problema, no tengo ninguna dificultad. De hecho, no me cuesta trabajo. Pero ¿por qué? ¿Por qué para ellos habría sido una tentación comer sangre? Y no estamos hablando de su taquito de moronga encebollada. Estamos hablando de sangre cruda, o sea, líquido. ¿Por qué? ¿Por qué versículo 23 el Señor fue tan claro, tan enfático aquí? Vean el texto de nuevo al decirles, solamente que te mantengas firme, que te esfuerces, es la idea ahí del hebreo, en no comer sangre. ¿Por qué se habrían tenido que esforzar por evitar comer sangre cruda? Porque para ellos en esa época, las naciones gentiles, las naciones incrédulas que los rodeaban, tenían la idea falsa
de que si comías sangre cruda, tu vida era fortalecido, vivías más años. Era algo supersticioso, era algo pagano, era algo falso. Pensaban en esa época que así como perdías sangre y te morías, si comías sangre tenías más salud y vivías más. ¿Se dan cuenta de la lógica? Entonces está perdiendo sangre, se desmayó y se murió. Entonces hay que hacer lo opuesto, hay que comer sangre para estar saludables y vivir más. Falso. Pero eso es lo que pensaban. Y podríamos pensar, obviamente, nosotros en nuestra cultura en esta época, hombre, pero qué asco, ¿quién querría comer sangre cruda? En un sentido, hermanos, no estamos nada lejos desde este punto de vista, piénsenlo. Yo me acuerdo de un polvo que tomaba hace años, supuestamente muy bueno para la salud, pero era un asco, sabía terrible. Pero supuestamente como te ayudaba, te aguantabas. Y hermanos, así es hoy día, ¿no es cierto? Muchos nos dicen, mira, si tomas esto, si comes aquello a tal hora, de esta manera, no te vas a enfermar. Es más, vas a vivir más. ¿No es cierto? Vamos a la farmacia, supermercado y hoy día ya saben cada vez más, siempre lo ha habido, pero especialmente después de lo del COVID, esto fortalece el sistema inmunológico. ¿No es cierto? Todo el mundo, yo no me quiero enfermar de esto ni del otro. Esa es la idea. Y aunque supiera del asco, bueno, pues me aguanto porque así no me enfermo. Esa es la idea. Y ahí estamos, hermanos, gaste y gaste en el nuevo producto, la nueva bebida, el nuevo jugo, lo que sea, y nos aguantamos aunque casi lo vomites de lo feo que te sabe. ¿Por qué? Porque ¿quién se quiere enfermar? ¿Quién quiere vivir pocos años? Y si te dicen, si te tomas esto, no, pues va a estar re bien. No vas a tener problema, vas a estar, mira, van a pasar años y no te vas a enfermar. Esa es la idea.